Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tallac y a Somos Community Care. En el día de hoy tendremos el honor de recibir a la doctora Isabel Díaz, especialista en medicina familiar y comunitaria, con un tema bastante interesante. Creo que tenemos una deuda con la medicina familiar, Marcos. Así es. Vamos a hablar hoy del rol del médico familiar dentro y fuera de la comunidad y la importancia que tiene dentro del sistema de salud dominicano. Claro, y como cada semana ustedes saben que tenemos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con un mensaje sumamente especial. Veamos. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Regresamos a Vida y Salud en Comunidad. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a la doctora Isabel María Díaz Brito, especialista en medicina familiar y comunitaria. Gracias, doctora, por aceptar este llamado al servicio. Usted y yo tenemos algo en común, que es la terapia familiar, ¿eh? Sí, claro. Un gratísimo placer tener en este programa a la doctora Isabel Díaz, con quien vamos a conversar durante esta hora sobre diferentes aspectos de su vida, quién es ella, dónde nace, dónde hace sus estudios primarios, cómo inicia la carrera de medicina, qué especialidad elige, por qué la elige. Y en una segunda parte vamos a educar a la población qué hace el médico familiar, qué rol tan importante tiene la medicina familiar y comunitaria en nuestro medio. ¿Dónde nace la doctora ahí? ¿Y dónde se cría? Sí, bueno, saludos. Para mí es un honor estar aquí. Me siento muy feliz de estar en este programa, un programa tan humano y tan natural. Somos una comunidad de fe, doctora. Sí, pues nada, yo nací en Santo Domingo.
hace pocos años. Ay, ay, ay. ¿En qué mes? Empezamos bien. ¿En qué mes En el mes naciste? de noviembre. En un mes de Si noviembre. me quieren mandar flores. O sea, eso está significa próximo, que está estamos, muy ¿verdad? próximo. Bien. Sí. Nada, soy la número 8, la menor de 8. Wow. Una familia que en nuestros tiempos... Sobreprotegida. Sí, no, al revés. Al revés. Soy la menor con características de hermana mayor. Mira para que tú veas. Qué bien. Sí, Qué bien. sí, ¿Cómo fueron esa infancia, esos inicios? sí. Los estudios, No, realmente, colegio. sí, fue interesante porque yo siempre fui buen estudiante de niña y 2 hermanos que eran mayor que yo, sobre todo el que era mayor que yo le seguía, era muy mal estudiante. Ay, Y yo recuerdo una vez que él se repetía, es decir, no aprobaba el curso y yo se sí. quemaba. Pero entonces yo era ñoña y me ponía a llorar porque yo quería estar con mi hermano. Entonces mi hermano se quedaba atrás y yo pasaba. Entonces, y yo lloraba tanto por no estar sola que el director mandó a buscar a mi mamá y le dijo, esa muchacha no se quiere ir para su curso porque quiere estar atrás con el hermano. Y mi mamá dijo, pues déjela ahí que eso no importa, es una niña. Y entonces yo repetí otra vez por estar con mi hermano. Mira, para que tú veas. Y después cuando yo me gradué, mi mamá decía, sigue atrás de tu hermano. Y tú puedes decir que ahí comenzaron tus primeros dotes de educadora. Bueno, no, porque... No, sí, porque realmente él no pasaba, él no estudiaba, él era mal estudiante. Ya, Y ahí, Tú lo ojalá que no asesorabas. vea este programa. Tú le dabas tutoría. No, porque yo era más pequeña. Yo lo que quería siempre estar a su lado porque él me defendía, él era guapo. En la escuela nadie me podía hacer nada. Sí, yo me pregunto mucho cómo se da esa dinámica de 8 hijos. Sí, ¿Cuántos sí. varones y cuántas hembras? Sí, eran 3 varones, 5 mujeres. Wow. Es decir, que cuando yo nací había un dilema porque estaban completos. Es decir, habían 3 varones, Sí. habían 4 hembras. Lo ideal era que yo fuera varón porque fueran 4 y 4, pero nací yo Ay, otra. ay, ay. Otra. ¿Y Sí. qué recuerda de su niñez? ¿De su Sí, madre, por sí, ejemplo? de mi padre. ¿De sus padres? Sí, yo recuerdo que mi papá me apoyaba mucho. Yo era muy ñoña, me gustaba, lloraba. Y él siempre me defendía. Mi papá era... aunque mi papá realmente murió yo siendo mi niña. Sí, mi papá murió, yo apenas tenía 12 o 13 años. Pero lo recuerdo siempre. Sí, Sí, porque yo soy la menor, me protegía mucho y sobre todo que era muy estudiosa. Entonces eso era... claro, siempre bien Esos encaminado. años de primaria y secundaria, ¿dónde estuviste? Sí, estuve en un colegio que le llamaban el Nuevo Colegio. Y después el bachillerato en Santo Cura de Ar, donde es mi parroquia. Sí, ¿verdad? Sí, yo hice el bachillerato Pero es ahí. una coincidencia que su parroquia es la misma donde usted estudió. Sí, ¿O es fue un asunto geográfico. allá? Usted Sí, se porque quedó mi mamá viviendo vivía ahí cerca de la parroquia y la parroquia, el colegio pertenece a la parroquia. Ok. Mi mamá es fundadora de esa parroquia, fue ella. Eso le iba a Como ella murió. preguntar, si alguna Sí. influencia Sí, ella era en la fundadora. vida de fe. No, sí, entonces el padre Guillermo quería mucho a mi mamá. Sí, de hecho yo estudié en ese colegio una beca que el padre Guillermo le asignó a mi mamá. ¿Todos los hermanos Sí. son personas de fe? ¿O Sí. solamente usted? Sí, no, todos, más o menos, en un sentido, todos, pero usted sabe que a veces los varones se descuidan Ay, sí. más. Como No, que y que normalmente uno, Sí. la mamá le dice, vamos a la iglesia, ven, y tú no quieres ir, pero después, luego la vida ¿verdad? Te choca y tienes que Sí, ir. no, entonces mi mamá tenía Tener una ese regla. encuentro. El que quería pasear tenía que primero escuchar misa. Es que eso se Entonces, queda mal. gracias a Dios que el padre Guillermo daba una misa a las 5:30 de la mañana. Entonces nosotras todos tenemos que ir a misa primero, si no, no había paseo. Así es. Entonces, y así uno se quedó, muchos seguimos ahí, algunos más. Sí. Yo tengo una hermana que es más obvia que yo, porque yo, el tiempo, las cosas, pero uno sigue en su fe, sigue en su Así parroquia. es, esos valores Exacto. se quedan Y eso no se impregnados, pierde, eso no se pierde. Eso Porque no. yo digo los varones, pero ellos no están así como tan, pero tienen sus valores. La Claro. decisión de estudiar Y sus medicina, límites. ¿cómo sale? ¿Hay algún médico en la familia, una Sí, influencia? no, realmente yo pienso que por eso, porque no había ninguno. Sí, Eso desde está pequeña yo perfecto. siempre decía, quiero ser psicóloga o quiero ser médico. Y cuando me tocó hacerme el test en la universidad, siempre te dan 3 opciones de qué tú Sí. sales. Y salí número 1, medicina, número 2, psicología, número 3, farmacia. Y yo, pero El área de la salud. el área de la Área de salud estaba en qué eso. bueno. Sí, estaba en siempre eso. uno sale con esa orientación y qué bueno Sí, que usted la sí. tuvo. ¿Es alguna anécdota en esos primeros años de estudio, sobre todo estudiando medicina, que es una carrera tan, vamos a decir que exigente, Sí, en bueno. todos los niveles? Sí, bueno, realmente tengo que decir que si no hubiese contado con el apoyo de mi familia,
no hubiese sido posible porque yo me había casado, yo tenía un niño. Cuando empecé a estudiar, como en el segundo o tercer semestre, yo tuve mi primer hijo. ¿Y cómo se hace un médico con un niño? O sea, sí, pero el apoyo de la familia es vital. Esos testimonios de vida. La familia es vital. La familia es vital. Parte de lo que nosotros llevamos a la comunidad. Son muy importantes. Sí, claro. Háblanos un poquito de cómo se puede lidiar en los primeros años de medicina, sobre todo siendo madre, porque para el padre es un poquito más fácil, pero para la madre, que tiene su rol también, que tiene que ver con el hijo, tiene que estudiar. Claro. ¿Cómo sales tú a caminar? Lo más importante es tener un enfoque claro y no dejarte desviar. Porque cuando tú estás embarazada y estudias, la gente te dice, pero coge menos materia que tú estás embarazada. Que se le acabó ya. Incluso después que cuando uno da luz, la gente dice, ¿tú te vas a inscribir otra vez? No te inscribas que el niño está pequeño. Y digo, pero él va a durar pequeño mucho tiempo. Claro. Entonces, al revés, yo estudié en la UAS. Y cuando yo di a luz, a los 7 días me tocaba inscripción. Y yo recuerdo que me cayó un aguacero y mi mamá orando. Que yo digo siempre, las oraciones de mi madre que me protegen. Porque si esa muchacha es loca. Ahí pasaban varias cosas. Su enfoque, no es su fácil. Formación, el apoyo de la familia y su decisión. El apoyo de la familia sobre todo. Es vital. Así es. Mi mamá se hizo cargo. ¿Alguna anécdota, algún desafío que tuvo que lidiar en esos primeros años de estudio? Aparte de ser madre y estudiar, ¿verdad?, la carrera de medicina. ¿Algo que recuerde, que haya marcado? ¿O algún profesor que recuerdes que te impactó en los años de la carrera? Sí, realmente a veces hay personas, por ejemplo, mi profesora de gastro, Virginia, siempre como su forma de conducir y de describir las cosas, uno se sentía como como cuando yo pueda hacer, como decidir así. Sí, siempre a veces... no recuerdo con esa actitud, alguna anécdota, no. Pero se volvió una mentora. Pero sí. Una mentora para usted desarrollarse en su carrera. Claro. ¿Algún paciente que tú, durante, por ejemplo, esos años de preinterna o de internado, que te chocó, que te marcó? Sí, yo recuerdo una vez cuando estábamos rotando en el preinternado por la maternidad, que habían unos niños que había que pasarle una sangre con una jeringuilla, así. Y yo me pasé una noche así con unos niños y por la mañana una señora le dijo eso, mire, esa fue la que le salvó la vida a mi hijo. Y los muchachos se rieron muchísimo porque hay una estudiante que no sabía nada, pero ella me vio tan ahí la noche entera, que dijo, bueno, le salvó la vida. Entonces yo siempre recuerdo eso y me río porque mis compañeros se rieron de que yo le salvé la vida. ¿Cómo la vida? Si tú hacías lo que te manden porque uno es estudiante. Pero su humanidad. Pero al ver a uno ahí como todo el presente, porque no solamente es el mandato y la obediencia, sino es con la fuerza y con la voluntad la calidad que tú, humana exacto, también, que tú le impregnaste a ese proceso, que te empoderaste y fue al punto tal que la señora no podía diferenciar si era el médico de base o no. Sí, exacto. Eso fue una cosa muy jocosa realmente. Claro, así es. Y tú cuando terminas la carrera, ¿tenías ubicada que ibas a ser médico familiar o tú estabas ya muy influenciada, como la mayoría de los estudiantes de medicina, hacia carreras clásicas? Bueno, realmente la inspiración de estudiar medicina vino por un libro que una vez un amigo me regaló. Un amigo fue para Cuba y de allá para acá me trajo 2 libros. Uno se llamaba El médico de familia en la Sierra Maestra, y otro se llamaba Psicoterapia y médico de familia. Y me regaló esos libros. Y yo era médico general. Cuando yo estaba leyendo el libro del médico de familia en la sierra, yo leí la historia de una doctora llamada Omara, que decía que ella conocía a los pacientes por sus pasos. Ella estaba en una loma dando consulta y cuando el paciente subía por el caminar, ella decía, ahí viene don fulano, ahí viene doña fulana. Es como... ¿Qué forma de conectar con la gente? No, realmente ese libro a mí me gustó muchísimo y yo decía, wow, pero ser médico de familia es algo maravilloso. Sí. Realmente uno tiene problemas con los concursos y sobre todo que cuando yo concursé, la escuela estaba fuera de la capital, que era en San Pedro. Es decir, que había... en el momento que tú concursaste nada más. Sí, nada más había esa sola escuela. Y había que ir y decían que había un anillo, decían que era difícil ganar.
Y como que, entonces un grupo de amigos, de compañeros, que uno cuando egresa tiene su grupo que Claro. va. Decidimos ir, como tomar el reto. De esos, solamente 2 hicimos medicina familiar, otro hizo obstetricia, Ok. otro hizo cirugía. Entonces, vamos a una breve pausa, doctora, y al regresar continuamos con esta interesante conversación. Regresamos. Ay, no. Regresamos a Vida y Salud en Comunidad. Estamos conversando con la doctora Isabel María Díaz, especialista en medicina familiar y comunitaria. Doctora, esos primeros años de cuando se iba a reinsertar o se iba a insertar en las residencias médicas, ¿de qué manera fue? ¿Cuáles retos tuvo que asumir para hacerlo? Bueno, en la residencia el asunto... Pero antes de la residencia. Antes de la Tuviste residencia... que hacer la pasantía. La pasantía. ¿Verdad? ¿Dónde hiciste tu pasantía? La pasantía. Yo hice la pasantía en un batey de Callacoa, en el este. Y era bien interesante porque habían 2 clínicas, 2 clínicas de atención primaria. Una del IDCS para ese entonces, que era IDCS, y una del Ministerio de Salud Pública, que era Salud Pública para ese entonces. Entonces, yo era del IDCS, pero ahí solo se consultaba y no tenía alojamiento para el médico. Entonces, los muchachos que estaban en el de Salud Pública eran mis amigos y me dejaba allá. Entonces, yo trabajaba en un batey con muchos haitianos. Y realmente no puedo contar anécdotas de esas porque vamos a pasar aquí varios días. Porque realmente fue una experiencia maravillosa. Tuviste el año entero ahí. Así Tenía una niñita que era mi intérprete. Ah, Sí. sí, porque el idioma se convierte en una barrera. Pero Sí. ¿cuál fue el caso que más le impactó en esa comunidad? Sí, realmente nosotros cuando llegaban para el principio, para febrero, cuando empiezan a llegar los haitianos que llegaban nuevos, que no sabían el uso del machete, yo me di cuenta que todos los pacientes llegaban con la herida en el mismo lado, como en la rodilla derecha. Y yo decía, qué coincidencia, como tantas heridas iguales, aunque en medicina hablamos de la ley de la serie. Entonces empecé a hablar con mi compañero Freddy Reyes, que era de Salud Pública, pero que muy amigo mío, y estábamos hablando. Y entonces digo, ¿qué será lo que pasa? Entonces nosotros decimos, pero ven acá, vamos a ir donde cuando llegan, a ver qué pasa, porque todo se... El corte de la El cara. corte es el mismo lugar. Es que cuando ellos llegan no saben usar el machete y generalmente se cortan. Entonces nosotros hablamos con él, pero vamos a hacer algo. Vamos a recibirlo y antes de entregarle el machete voy a explicar cómo usarlo. Sí, psicoeducación. Claro, entonces nosotros hablamos con él Educación. y nosotros le dijimos que tenía que si llegaba otro herido más, él iba a tener problema él. Claro. Nosotros entonces, así, a partir de entonces, Pero ese machete... le daban un pequeño entrenamiento. No sé si no estoy entendiendo. Le entregan un machete ¿Para qué le para entregan cortar el la machete? caña. Ah, ya. Era Para un el batey. Ya. En un batey que entiendo. así. Y todos los usuarios y todos los pacientes eran de la caña. Y podemos Se deducir que después de esa Se formación redujo el notablemente número de heridas. el número de heridas. No, claro, ahí usted dijo, valió la pena. Claro, Esta claro. educación. Estuviste el año completo, o sea, la pasantía es el año que hay que hacer para Sí, obtener sí. la licencia o ese 4. Sí, Y según la ley hay que estar 12 meses. Estuviste el año completo ahí. sí, completo. Muy bien. Completo. Entonces trabajaba ahí, entonces hacía vida, me quedaba en el de salud pública, porque nosotros no teníamos. Nos hablaste en la primera parte de cómo un par de libros que vinieron de Cuba te influencian a estudiar medicina Sí, familiar sí. y comunitaria y que solamente había un programa en Una ese sola momento Había que ir a San Pedro, había a que San viajar. Pedro. Pero antes de hablar de esa formación tuya, ¿tú puedes explicarnos cuándo nació la primera residencia, quién la gestionó? Sí, realmente claro. La medicina de familia en el país inicia como en el 81. El doctor Julio César Castillo Vargas, que era endocrinólogo, no era médico de familia, fue quien trajo ese programa al país. Para ese entonces él era jefe de enseñanza del Hospital Gautier. Entonces ahí nació la primera escuela. Cuando ya iban a ser, también en el segundo año,
deciden trasladar la escuela a San Pedro de Macorís, entendiendo que el hospital Jaime Oliver Pino tenía 230 camas, estaba cerca de la zona, siempre estaba lleno, es decir, había todo el recurso y en el Gautier había muchas otras especialidades. Doctora, he visto los esfuerzos que han realizado para fortalecer los programas académicos de las residencias médicas. De hecho, vi que lo reducieron a 3 años. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Sí, bueno, nuestra especialidad de medicina familiar inicia con 3 años, pero alrededor del 2007, 2006, por ahí, si mal no recuerdo, se hace un cambio a 4. Entonces pasa a 4 años, alegando que para igualarlo a otros países, para completar mayores créditos, y se hizo hasta ahí. Entonces después, ahora recientemente, a partir del 2015, 2016, se hace de nuevo la transformación a 3 años de nuevo. Ahí las excusas eran diferentes, pero igual lo trabajamos. Tuvimos la oportunidad de hacer agregar el año, trabajamos qué se va a hacer, ahí pusimos las rotaciones internacionales y algunos puntos de fortalecimiento. Y después también nos tocó trabajar en la conversión a 3 años de nuevo. Este es un programa de orientación y de educación a la comunidad. A mí me gustaría que tú le expliques al público televidente cuál es la formación, qué hace que un médico familiar sea tan importante, cómo un médico familiar puede jugar su rol en la ginecobstetricia, en la pediatría, en la medicina del adulto, en la medicina preventiva, en la medicina del envejeciente. En la formación de ustedes de esos 3 años. Sí, porque no hay yo diría que tanto conocimiento de lo que hace un médico familiar. Exactamente qué hace un médico familiar y cuál es la importancia que tiene en la atención primaria de la salud. Sí, mira, realmente contestando lo que dice el doctor, en la formación del médico de familia tenemos dos formas en la formación, dentro de la institución y en la comunidad. Entonces, dentro de la institución es que ellos tienen la oportunidad de rotar por las áreas básicas, de forma que cada una de esas áreas adquiera las herramientas necesarias para resolver cualquier problema de salud. Y en la comunidad, aprender lo que es los determinantes sociales, lo que es la zonificación, la sectorización, las visitas domiciliarias, conocer a los pacientes en su contexto. ¿Qué es lo que es la ficha familiar? La ficha familiar es un documento donde se recogen informaciones del paciente y su familia. Desde el punto de vista demográficas, la casa, si el techo, el piso, todo ese tipo de cosas. Después la característica de las personas, si trabajan, si no trabajan. Es importante saber si el jefe del hogar es desempleado o es un empleado temporero, si el nivel, que tiene que ver mucho con la salud. Si hay en esa familia una persona discapacitada, si hay personas que tienen medicamentos de uso continuos. Y ya en la última parte de la ficha recoge lo que son las vacunas, cómo está el esquema de vacuna de cada uno de los miembros. Y luego ya, si se necesita, hacer alguna visita subsecuente. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos un gran desafío y es cuando los pacientes van a consulta, que van con toda la información ya porque la han buscado en las redes sociales o tal vez en algún buscador, y se ha convertido en un desafío, y que los médicos familiares muchas veces vamos a decir que vuelan al médico familiar y se van directamente al especialista pensando que lo que tienen es tal cosa, porque ellos mismos se autodiagnostican. ¿No ha tenido alguna experiencia como tal ahora mismo que usted reciba a una persona que ya sepa prácticamente lo que tiene por los síntomas que piense? Sí, realmente, primero corregir, van a otro especialista, porque los médicos de familia somos especialistas. Exacto, a otro especialista. Exacto, porque ya hemos hablado del programa de residencia, es decir, que es un especialista horizontal, generalista. Entonces, los demás especialistas son verticales, focales, y a veces... Muy importante. Exacto, que la persona aprenda a distinguir por qué nosotros sí somos especialistas. Exacto. Entonces, sí ocurre que a veces los pacientes... de hecho, te voy a decir algo. La medicina de familia surgió precisamente como una necesidad. En las décadas de los 50 y 60, cuando vino el boom
de todas las subespecialidades. Todos los muchachos al salir de la universidad eran oftalmólogos, eran cirujanos de mano, eran muy verticales. Y la población se quedó exenta de un personal que escuchara al paciente. Hubo un vacío y por eso surgió la necesidad de ese especialista que pudiera El médico de cabecera. ser lo que es el médico de cabecera, que puede, y si se hace necesario derivar a otro especialista, lo haga, o si no resuelve el problema. Porque cuando las personas están en su casa, como bien tú dices, no saben qué tienen. Y un dolor de cabeza puede ser por 1000 patologías, puede dar un dolor de cabeza. Así es. Entonces, En el sistema nuestro de salud, se supone que la entrada del sistema nuestro debería ser a través del primer nivel de atención. Porque hemos dicho ya en otros programas de orientación que la atención primaria es una estrategia. Claro que lo es. Que pueden usar los del primer nivel, los del segundo nivel y los del tercer nivel. O especialidades, ¿verdad? Los ultra especialistas. Claro. Pero se supone, recuérdanos un poquito cómo está constituido una unidad de atención primaria, quiénes lo componen y qué proporción en el área médica son médicos generales, qué proporción son médicos familiares ya especialistas. Sí, hasta hace poco los médicos familiares, valga la redundancia, éramos pocos, pero ya con el surgimiento de todas las escuelas, del 2001 hacia acá, que se han ido multiplicando las escuelas, la salida del profesional, del médico de familia, ha aumentado. Ahora mismo en nuestra sociedad, la presidenta actual tuvo un logro en el año pasado de un nombramiento de una cantidad significativa de médicos de familia que estaban fuera del sistema. Pero aún todavía hay muchas unidades de atención primaria que no están dirigidas por un médico de familia. Todavía no. Pero los que deben componer una unidad es un médico, preferiblemente un médico de familia. Puede haber un ginecobstetra y un pediatra en una unidad de atención primaria, un trabajador social, una enfermera y los promotores, que son las personas que se encargan de ser líderes en la comunidad y de hacer el enlace entre la comunidad y el médico. Bueno, yo creo que es momento de llegar a una pausa y regresamos para seguir conversando. Y estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad, conversando con la doctora Isabel María Díaz, especialista en medicina familiar y comunitaria. Retomando el tema de la especialidad, doctora, ¿cuáles son los casos que más frecuentemente ustedes ven en sentido general? En las áreas suyas, ¿qué es lo que más ven? Sí, mira, como nosotros somos la puerta de entrada, por decirlo así, nos toca ver de todo, porque lo que se le ocurra a la gente. Y realmente, no sé si la pregunta iría a qué tipo de paciente nos quedamos y qué tipo de paciente derivamos, pero realmente en la consulta del médico, las patologías del día a día, lo que ustedes hablaban en semana pasada, las diabetes, las hipertensiones, todo este tipo de problemas, son los que más acuden al médico de familia. En sentido general, todas. Y el proceso, por ejemplo, cuando ustedes deciden que ese niño, que esa embarazada, que ese adulto mayor o ese adulto necesita ir a un segundo nivel o a un tercer nivel, a un especialista en particular, ¿existe esa comunicación de que después que ese especialista vea a ese paciente, retorna al médico primario o hay dificultad en ese sentido? Muy poco. Realmente lo hay, pero muy poco. Sí, no están tan en eso, pero sí hay algunos que sí lo hacen. Por ejemplo, tú decides enviar un paciente a otro especialista, un especialista vertical por X razón, y se supone que una vez estabilizado deba volver, porque eso es lo que va a garantizar que el hospital esté más descongestionado. Claro. Y que las consultas de estos especialistas verticales, que son menos,
entonces esté más desocupada. Además de que Eso lo ustedes veo. conocen las raíces del problema, porque Claro. conocen la comunidad. Al revés de que nosotros podemos valorar el contexto en sentido general del paciente, sí, porque nos ocupamos de ver la familia, la composición de la familia, Y de dar cómo vive, seguimiento dónde también, vive. dar Y seguimiento. a veces uno puede hacer rápidamente un diagnóstico diferencial. Claro. ¿Cuántos realmente. programas de medicina familiar y comunitaria hay en el país? Ahora mismo hay 30. 30. Sí, porque en este año recién empezaron, se agregaron 6 o 7. ¿Y tú dirías que todavía nos quedamos cortos con el número que necesitamos como Sí, país? ¿O En hemos cuanto a la llegado ya necesidad, sí. al número de... No hemos llegado todavía. No, realmente. Doctora, he visto que usted integró terapia familiar a su formación, Sí, esa la colega maestría. le gusta, estaba inquieta. Sí. ¿De qué manera usted Sí. integra esto? Yo sé que usted es muy cálida, muy Sí, humana. sí. Yo diría que también muy simpática. Ah, gracias, Muy gracias, simpática. gracias, Pero ¿de gracias. qué manera usted Sí, integra realmente. esta formación? Cuando yo terminé la especialidad de medicina familiar, realmente sentía que hacía falta algo, porque yo siempre he sido muy, muy comunicativa con los pacientes. De hecho, en la universidad los muchachos me decían el padrecito, porque todo el mundo me contaba su problema. Todo el mundo me contaba su problema, digo, pero ¿y ahora? E incluso había una compañera que me llevaba una tarjeta que ella le iba a hacer a su papá, pero yo se la dedicara. Ay, Digo, mira. pero por Dios. Sí, realmente. Entonces yo sentía como esa necesidad de algo más. De una formación que complementara eso Sí, que ya que usted tenía. complementara eso y Claro. más de la parte emocional, psicológica, porque yo soy la que digo que la mayoría de enfermedades tienen un componente psicológico más de lo que dicen los libros, realmente. Así es. Y a veces las personas tienen un problema, entonces lo atribuyen a cualquiera de las patologías, lo buscan como válvula de escape. Así es. Y realmente es un problema personal. Porque muchos pacientes, yo veo que, por ejemplo, no se adhieren al medicamento. Digo, vamos a ver, Alben, dime, Vamos a revisar. ¿con quién tú vives? Dime tu esposo, ¿cómo está? ¿Cómo va esa relación? ¿Y tus hijos? ¿Te dan dolor de cabeza? Entonces, por ahí, no, ay, yo tengo un hijo. Entonces, ya tú te das cuenta Que es más que emocional ese otra problema, cosa. que esa presión que no baja o ese que no cede, es porque tiene un problema emocional. Claro. He también visto que usted brinda trabajos aquí en Sabana Perdida, en el centro, Comunidad Cristiana de la Visitación y de la Eucaristía. Háblenos Sí. también de ese servicio Claro. comunitario y de fe que va con sus valores. Sí, ¿De qué muy manera? de la mano, por eso me he Sí, quedado me enganchada. Realmente, estando en la Plaza de la Salud, porque el doctor me conoce porque soy docente, porque mi pasión es la educación. Docente de grado y Sí, de y de posgrado. posgrado, sí, Sí. docente de la universidad, de la materia, y de posgrado. Me ha tocado en muchas de los programas de residencia que se han abierto, me ha tocado el acompañamiento de cuando se abren, la ayuda, el apoyo de cada uno de esos programas. De hecho, en el de Mocoso Puello soy coautora del programa, cuando surge ese nuevo programa. En el de Luis Eduardo Aybar Morgan también. Fui coordinadora cuando empezó, y todo eso me ha hecho estar muy unida a los residentes y a la formación y a los programas. Esa es mi pasión. Yo digo que esa es mi vida. Me gusta mucho. Realmente es mi vida. Entonces, en relación a la parte comunitaria de la formación de los residentes, es lo que yo me he empoderado de esa. Y le he dejado lo otro a los demás. Entonces, en la Plaza de la Salud se hizo un convenio con la comunidad de la visitación, Sí. porque ellos tenían una necesidad de médicos. Ellos tenían un programa bellísimo que surgió con el huracán George, el Oh, padre muchos Juan, años. que ellos hacían ayuda. Entonces, no tenían médicos. Y no sé por qué ellos no habían hecho la diligencia de que el ministerio le Sí. mandara, o lo habían hecho y no había funcionado. Entonces, a través de una de las voluntarias de la Plaza de la Salud, se acercó allá a los gerentes del hospital, el mismo doctor Castaño, hicieron un convenio. Entonces, los médicos del hospital lo iban a mandar, y entonces ellos nos iban a prestar el sede, el espacio Sí, y todo. Entonces yo entré coordinando eso y me he quedado. Además Claro, de los pero con su servicios misión de vida. Me he médicos, quedado. ¿qué otro servicio da ese centro comunitario? Ese centro da consultas, tiene odontólogos que lo paga el ministerio, y tenemos también la toma de muestra de laboratorio, eso los residentes y una enfermera que tenemos en los últimos tiempos que antes no había, toman la muestra y lo llevan a la plaza con un precio más o menos, se procesan las muestras, entonces los muchachos, los mismos residentes recogen los resultados y lo llevan. Y la respuesta de la comunidad. Sí,
La comunidad ha respondido y ha sentido el centro ya como su necesidad. Durante la pandemia estuvimos cerrados por razones que ustedes obvio, saben. claro. Y la gente estaba inquieta, es decir, porque tenemos muchos pacientes. Nosotros hacemos visitas domiciliarias a mucha gente que no van al centro o que están en cama, personas ancianitos que viven solos. Entonces nosotros vamos. Hemos detectado casos que nos llena de satisfacción saber que hicimos intervención. Una vez teníamos una niña que se le hizo unas muestras de hemograma y cuando vinieron esos resultados, la niña tenía las plaquetas, el peso tenía dengue. Y nosotros fuimos a buscar a esa niña y la encontramos sola, acostada en una cama sola, con un edema y el vientre distendido y sola. Y nosotros, pero ¿y dónde está la mamá? Y nos dicen los vecinos, no, que la mamá fue a comprarle para hacerle una sopa. Una niña que estaba prácticamente grave, nosotros nos quedamos ahí, la esperamos, le hicimos un papel y la mandamos a la maternidad de Los Minas que la ingresaran. Y efectivamente la niña la ingresaron y duró 2 semanas ingresada. Wow, después, cuando le dieron alta, la mamá pasó por el centro a darnos las gracias. Qué bueno que pero nosotros vimos el hemograma, ella no lo iba a buscar porque la gente son a veces no descuidadas, sino que desconocen. Sí, desconocen. Que desconocen. Aparte de este centro, ¿dónde más usted consulta, doctora? Yo trabajo en las plazas de la salud, ahora estoy en la gerencia de enseñanza. Estaba incursionando ahora en unas consultas de terapia que por unas razones ahora están detenidas. Y trabajo en el Moscoso Puello, en el Hospital Moscoso Puello, en la consulta de medicina familiar. Además, que ese hospital está cerca de mi parroquia, ya ustedes saben. Además de ser médico familiar y comunitario, docente de pregrado y posgrado, usted es una gran gremialista. Usted ha sido pasado presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria y es una aglutinadora. Y yo soy un testigo de excepción, una líder en la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, donde también tenemos a la doctora Moronta, una gran pasada presidenta, ¿no? Actual presidenta, que entrega ya el año próximo. Sí, febrero del año que viene. Febrero, y que también juega un rol principal en el Colegio Médico Dominicano. Sí, háblenos un poquito de Wonka, del rol suyo como gremialista. Sí, de la sociedad. Mira, nosotros, en la sociedad nuestra, de Sociedad de Medicina Familiar, inicia en el 85. Si nosotros somos una especialidad que, pese a ser una especialidad de pocas personas en su inicio, inmediatamente surgió la idea de hacer la sociedad, es decir, la asociación de especialistas, que a veces hay algunos programas que no de una vez tienen... Que se tardan. Exacto, que se tardan más. Y nosotros entonces, desde el 85 está la sociedad. Los primeros presidentes y presidentas de la sociedad hicieron su trabajo en su momento, cada uno, dando a conocer a nivel mundial. El doctor menciona mucho a Wonka. Tenemos, por ejemplo, la doctora Ana Lucía Meyer, que siempre salió del país con los congresos, que se daba a conocer. La Wonka es una institución internacional que agrupa a los médicos de familia a nivel mundial. Y nosotros hemos estado todo el tiempo, cada uno. En el 2015 me tocó ser la presidenta de la sociedad, en un momento que se puede decir que había estaba un poco frío, porque los miembros eran muy pocos y las personas que querían ser presidente para ese entonces, por ejemplo, la que estuvo antes que yo, la doctora Idecuaz, tenía 3 gestiones. Y ella no quería 3 gestiones porque quería seguir siendo, sino porque no había nadie como en ese momento que tomara, exacto. Entonces me tocó, no podemos hablar de tantas cosas, me tocó un momento un poquito duro de mi vida porque estaba viviendo un duelo reciente de una hermana que falleció. Entonces, durante el 2015, 2017, fui la presidenta de la sociedad y realmente creo que cada uno de nosotros en su momento ha hecho lo que le ha tocado. Yo que estoy conformando la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, yo diría que estoy en pañales en el tema y aprendo de ustedes, pero formar una sociedad y una asociación conlleva muchos retos y desafíos. Claro. ¿Cómo usted pudo enfrentar
todo esto para poder, vamos a decir, gestar lo que es la medicina familiar? ¿Cómo pudo trascender? ¿Cómo pudo, contribuir en este desafío? Por eso conlleva un desafío, instaurar una sociedad y una asociación que es desconocida. Sí, ya, pero te digo que la sociedad inició en el 85. Ujú. Si una vez llegada yo, ya tenía muchos años de trayectoria. Sí, pero La te idea deja es, una huella. la idea es, exacto, como Ujú. sostenerla, como Exacto. estar, ayudar, trabajar, reconociendo el pasado, reconociendo los valores de cada uno, es decir, de los que pasaron, y diciendo, no la vamos a dejar caer. Hay que levantar la sociedad. Antes que yo era un poco, pero coincidió que en 2007 ya muchos jóvenes ya estaban con inquietud y por razones que ustedes saben para votaciones habían ya 3 personas diferentes que querían ser candidatos. Cada uno buscó personas que se inscribieran y el número fue aumentando. Y después, con los años siguientes, la gente hoy en día la gente está más actualizada, Sí. más interesada en participar en las cosas. ¿Cómo están Aparte de que todo es distribuidos más fácil. los médicos familiares en el país? ¿Hay una distribución equitativa o hay concentración en las grandes ciudades? En su principio había una concentración en San Pedro de Macorís. Realmente había que reconocerlo. De hecho, cuando empezó la residencia en el 2000 en el Mocoso Pollo, que fue la primera en la capital, hubo una sentida, porque entendían, bueno, se la van a llevar para la capital. Sí. Pero después hubo alianza rápidamente. Isabel, Sí. el programa se hace corto con personas como tú Sí. en esta conversación tan fluida, Está interesante. pero Tendríamos que tenemos hacer uno que ir de- concluyendo. Varios programas, doctora. Una de las funciones del médico familiar es la promoción de la salud y la prevención. ¿Qué podemos decirle a la población para no enfermar como mensaje final? Sí, como mensaje final, lo más importante es que entendemos que las personas tienen que ser responsables de su salud. Hasta que las personas no se empoderen y sepan que tienen que participar en su salud. Hay muchos programas, y si tan pronto tú tienes cualquier enfermedad, debe no esperar tener la enfermedad. Antes de tener la enfermedad, ¿qué debo hacer para no enfermarme? Y no hay tiempo en el programa, pero es importante mencionar un estudio que demostró que el estilo de vida de la persona es lo que más influye en que se enferme. Si no es los centros sanitarios, no es la genética como se creía, son los estilos de vida que tiene la gente. Come, se hace Cómo ejercicio. come, la vida sedentaria, la vida Decía Hipócrates hace Excelente. muchos años, el hombre es producto de lo que come. producto de lo que come, si hay que comer de una forma saludable y equilibrada, si lo que come, lo que consume, si el uso de tabaco, el uso ahora de la juca, que Ay, entienden que, no, doctor, es juca. No entendiendo que la O el- juca o el vaping. es igual El vaping. o más dañina claro. que el mismo cigarrillo, igual o más. Entonces, todo ese tipo de cosas, el descansar, el dormir, el tener una vida planificada, es lo que va a garantizar la salud. Porque realmente no importa cuántos centros de salud tengamos, si nosotros No se hace no se hace lo responsable. que... Y ahí está la salud comunitaria, que es eso, que Así cambiar es. los estilos de vida de la gente, que la gente sepa que puede caminar y que la gente está confundida. A veces dice, no, doctora, porque llevar dieta es muy caro. Y yo le digo, Ay. un plato de fritura y uno de fruta, ¿qué cuesta cada uno? Díganme, para saber qué es más caro. Es decir, que es saber hacerlo. Bueno, Así hemos es. llegado al final del programa. Rápido Agradecerle se a la fue. doctora Isabel María Díaz Grito. Se sabe mi nombre entero. Sí. Es un fan suyo, yo también. De Sí, verdad sí, que sí, sí. Gracias por dejar esa Sí, huella. son unas positiva, payolas. Sobre todo en el área comunitaria. A ustedes gracias por sintonizarnos. La próxima semana vamos a tener otra entrega más de vida y salud en comunidad. Este programa llegó a ustedes gracias a